Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill, ha vuelto la intro y vamos a ver las primeras impresiones de Kachina. Bien, Kachina es un geo que funciona a defensa, que puede hacer dos roles, un rol más parecido a un Albedo fuera del campo y un rol más parecido a una Kirara, si la quieres jugar como una especie de carry en campo. Está un poquito limitado y las constelaciones no se entienden bien, además de que no te explica qué cooldown de utilización tiene, porque te lo explica limitándote con los puntos de noctambulismo. Es decir, tienes que calcular el noctambulismo que se gasta, que es la barrita que está ahí, para calcular los segundos, tanto si estás en campo pegando, veis que se va gastando, como si tiras la elemental como soporte y te sales del campo, que explicaré todo ello. Aparte tiene buenas sinergias con la defensa y con los cristalizados, tanto para ser un soporte de Navia, que muchos me preguntáis por ello, como para ser soporte de equipos de defensa. En mi opinión, y tal como funciona ahora, me parece interesante más de lo que pensaba, es decir, si mi expectativa de Kachina era X, la ha superado, la verdad, pero como soporte fuera del campo no podrá hacer más que Shiori o Albedo, aunque para jugadores nuevos o quien no quiera o no tenga a Shiori o Albedo para Navia está bastante interesante y tiene un potencial grande, y para explorar es increíble. Para explorar es otro nivel. Trepáis paredes, tenéis un montón de skills, tenéis un montón de saltitos, podéis incluso dashear y tenéis el tema y estáis fuera del campo, ¿veis? Y de repente se activa la pasiva. Bueno, no se activa porque no tenía el cooldown. Ahora. Ahí está, mirad. A la tercera o a la cuarta va la vencida. Y tienes ese pequeño dash que va muy rápido. Así que bueno, se me olvidó el dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos ayuda un montón, es gratis para vosotros, hace crecer y posicionar el canal y todo lo demás. Y ahora sí, vamos a explicar las primeras impresiones de Kachina. Pues bien, Kachina, tendréis la build posteriormente porque tengo un buen set y un buen arma para jugarla, así que tranquilos. Pero ¿qué es lo que ella hace? Pues bien, no se sube el ataque normal y su elemental básicamente eliges si castear el torbellino para que sea una flor de Albedo o subirte en él con la habilidad elemental, y puedes elegir bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, como tú quieras. Si te subes, como expliqué antes, puedes hacer la de Kirara en campo haciendo eso que acabáis de ver. ¿Es un buen carry para hacer la de Kirara en campo? No lo recomendaría, la verdad. Ahora, ¿qué hace la ulti? La ulti te da un bufo a tu habilidad elemental, principalmente cuando Kachina juega de soporte, para que básicamente, como veis aquí, dice, haces un hit inicial de 615 de la defensa, todo el kit de Kachina escala con defensa, ¿vale? Con mucha calma, tiene 70 de coste, y este área, como veis aquí, dice, dicha área aumenta el área de efecto del ataque de turbogirador y la velocidad de movimiento de Kachina cuando estás subido en él, es decir, si eres carry en campo, más velocidad de movimiento, y cuando la dejas simplemente pasivamente, el turbogirador, que es el drill golpeando automáticamente solo, pues tiene más área de efecto para que tengas pues más rango como sub DPS, facilito. Entonces, para ser soporte, ¿cuál es el combo de Kachina? Pues en teoría, para jugarse con Navia o cualquier equipo, es elemental ulti, que lo voy a hacer ahora, pero tiene una particularidad porque estaba viendo los hits y todo, y es que realmente hace 5 hits, y el escalado que tiene no supera, como digo, Albedo o Shiori, ¿no? Pero pues puede hacer el apaño. ¿Qué ocurre con los cooldowns? Que obviamente, si lo comparamos con Albedo Shiori por los cooldowns, básicamente tiene 20 de cooldown en su elemental y 18 en la ulti, entonces al final es eso, ¿no? Fuera del campo, para que entendáis el funcionamiento, no es por comparar, pero es una especie de Albedo un poco peor, que sirve igualmente. Entonces, el combo es elemental, ulti con ella, y entonces cambiáis con vuestra Navia, ¿veis? Y entonces hace 1, 2, muy lento los hits, 3, hace 5 en total, ¿vale? 4, veis que va durando y tal, y 5, y ahí ya no va a hacer más. 6, bueno, me hizo 6, perfecto, porque al tirar la ulti ganas 20 puntos de noctambulismo y te hace un sexto golpe, ¿no? Está bien. Pues básicamente esto hay que entender que con la C2, creo que es, si se potencia, porque dice, cuando Kachina usa la ulti recupera 20 puntos de noctambulismo. Entiendo yo que te va a permitir, al menos jugándose en campo, hacer algún golpe más dentro de lo que cabe, esos 20 puntos de noctambulismo, porque el cooldown del drill en campo depende de los puntos de noctambulismo hasta que se acaben. Es decir, no es que dependa de un cooldown o una utilización. Aquí quizá pues son los 12 segundos de utilización y te da 6 golpes, un golpe cada 2 segundos, entiendo yo. Albedo da un golpe con la flor cada 1.5 y da bastante más de 6 golpes. Entonces,
Bueno, es una comparación interesante como acabáis de ver. El primer talento dice que cuando Kachina causa una explosión octámbula, es decir, prácticamente siempre, los personajes de Natlan cada vez que golpean con daño elemental, si hay un personaje Natlan en el equipo con un cooldown de 18, 12 o 9 segundos, algo así, pues salta la explosión octámbula. Simplemente es el dibujito en la pantalla. Ganas 20 daño geo, lo tendrás activo siempre. Segundo talento de ascensión, muy poco texto, está muy bien. El daño que inflige el turbogirador, es decir, el daño general de todo tu kit, aumenta un 20% la defensa de Kachina, con lo cual bien, porque como veis va a defensa, 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 defensa. Y luego el resto son los talentos de el pasivo de ver materiales típicos de Natlan y este pasivo que es el de cambiar cuando estás moviéndote para poder cambiar a ella. Es muy fácil, como veis, y la otra cosa que, como digo, podría explicar, aunque ya no tengo la ulti, es que el otro combo sería tirar, pues lo mismo, elemental ulti, pero en este caso quedarte en campo y ser una Kachina carry como si fuese una Kirara carry. Habéis visto que como carry no está más de 5 segundos en campo y eso es un problema porque entonces no será un buen carry geo en campo, la verdad. Con lo cual recomiendo la otra rotación. Y ahora, constelaciones, aunque lo hablaré en subir rápidamente, pues eso. La C1 dice que Kachina se sube, se baja del turbo girador, va a traer los cristalizados para activar quizá el set de geo, para activar la pasiva de Navia, por ejemplo, cuando juegues con Navia. Y además regenerará 3 puntos de energía cada 5 segundos. Lo dice cuando un personaje del equipo recoge esto. Como la rotación de Kachina es de 20 segundos, pues 3 por 4 veces 5 segundos en rotación de 20 son 12 de energía, con lo cual la C1 básicamente es para tener en vez de 70, 58 de coste, con lo cual construir menos recarga. Es interesante. La C2 es interesante porque igual te da estos 20 puntos de noctambulismo, pero dice, al usar dicha habilidad no hay ningún turbogirador, invocas uno en el campo. Yo entiendo que alguien sea main Kachina increíble desde la beta, me corrige en los comentarios, pero yo entiendo que hace que la Kachina soporte, te ahorres el tiempo de castear la elemental y solo castes la ulti y ya te va a poner el turbogirador solo con la ulti, es decir, es ahorro de tiempo de rotación para que Kachina solo tire la ulti y salgas del campo. Parece interesante. C5 y C3, ulti elemental. La C4 es básicamente que cuando hay más enemigos dentro del área de la ulti, ganas más defensa para hacer más daño, con lo cual el daño se puede incrementar bastante. Y la C6 por último es que una vez cada 5 segundos al recoger un cristalizado... No, perdón, cuando un escudo se rompe o se reemplaza al recoger un cristalizado, vas a generar una vez cada 5 segundos un hit extra del 200% de la defensa de Kachina. Si se activa una vez cada 5 segundos, ponle que en la rotación de 12 se activa 3 veces, con lo cual los 6 hits de la ulti fuera del campo más la C6 son 9 hits con la C6. 9 hits con la C6 podría llegar a ser una especie de albedo free to play interesante que va con defensa y puedes llevar por presión crítica, y al ser lanza puedes llevar Favonius o la lanza de la forja de defensa que mucha gente pues la está llevando y la han dado gratis en el evento, que es esta de aquí. Pues sí, pues la verdad es que sí, la verdad es que me gustaría probar la C6 solo por saber qué potencial tiene comparándose con Albedo C0. No creo que lo supere, pero ahí está, es más variante y es literal eso, fuera del campo es una especie de Albedo C0 con sinergias con la defensa y que puede combinar muy bien con Navia, al igual que Albedo, que aunque los equipos de Navia no vayan con defensa porque se juegan Navia, Albedo, barra Kachina, Furina, Bennett, pues ambos hacen un rol similar y para quien no tenga Albedo o Shiori o no quiera sacarlos pero tenga Navia, Kachina la verdad complementa bastante bien. Y por último, una Kachina con el set nuevo que te daba un daño elemental y toda la historia, como soporte de Mualani o de Kinich, ya que a día de hoy no tenemos otro soporte que active este set, quizá está bien una Mualani, Nahida, Dehya, Kachina. Puede ser un buen equipo, la verdad. Puede ser un bastante buen equipo. Y además, si consigues el nuevo set para jugar con Mualani y activar esto para bufar a Mualani, puede ser muy interesante. Porque cristalizado Hidro sale rápido. Porque básicamente, como el cooldown de 20, que es el más alto de Kachina, iría después de Mualani, pues tiras un básico Mualani, pegas Hidro, metes el kit, el combo completo de Kachina, luego pues la elemental de Dehya, luego ya pues Nahida o lo que sea que vas a meter por ahí con dentro para que salte quemadura, y a partir de ahí ya pues tranquilamente pegas con Mualani y queda bastante bien. Así que estas son las primeras impresiones de Kachina, espero que hayáis aprendido mucho, espero que entendáis el kit de ella. He de decir que las animaciones a mí me parece que
son increíblemente mejores que los personajes antiguos. Me parece que tienen mejores físicas, el pelo, la ropa y todo lo demás. Y creo que, no soy experto en programación, pero creo que le han metido más puntos de articulación. Sabéis que cuando se programa, que Genshin está en Unity, si no recuerdo mal, no en Unreal ni nada. Creo que al programar tú, al diseñar los personajes y eso, tú puedes poner una cantidad de tanto de polígonos, de formas geométricas, de articulaciones y demás. Creo que este nuevo diseño de personajes, ¿veis? Tanto las partículas y los flares que salen del arma a la hora de golpear, como la propia Kachina, lo conté en stream, me parece que es como un personaje distinto. Y creo que es eso, que tiene mejores físicas y que tiene más puntos de articulación, con lo cual parece más realista. Así que nada, con esta reflexión final os dejo este vídeo de primeras impresiones de Kachina. Contadme en los comentarios qué os ha parecido, que es gratis además, y tendréis la build de Kachina porque la voy a jugar en la cuenta principal, tengo un set y todo, y se va a ver muy interesante y os contaré qué tal, que además como no tengo albedo, pues Kachina puede estar ahí para hacer el reemplazo y el aguante en alguna ocasión. Y poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, suerte en las tiradas, suerte con Natlan, qué increíble la región. Cuidaos mucho, tener muy buen día y chaito.